mucho gusto saludarlos a la distancia, en espera de que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta ocasión, y dadas las circunstancias que estamos atravesando, nos tocó migrar nuestro seminario de investigación que se lleva semestralmente a cabo, y en esta ocasión será de manera digital, ya mejorando a partir de todo lo que aprendimos del semestre pasado y como siempre vamos aprendiendo, ¿no? Cada momento es un aprendizaje. En esta ocasión es para mí un honor poder presentar estos trabajos, dado que las circunstancias bajo las que se producen representan un doble esfuerzo. Representa un esfuerzo, en principio, tener que continuar una vida de estudiante, adaptándose a todo un nuevo sistema de aprendizaje, a todo un nuevo sistema de docencia también, y además ir sorteando las condiciones emocionales, condiciones de salud que muchos de ustedes han tenido que atravesar. Esto para mí es un acto de una profunda fortaleza que debo de reconocer en ustedes como generación, que ante todo han siempre estado como consistentes, ¿no? Y pese que en ocasiones he visto el agotamiento y en ocasiones he visto el hastío, veo y reconozco también que tienen una efervescencia fundamental para seguir, ¿no? Una efervescencia que algunos poetas llamarían vida. En esta ocasión, el Seminario de Investigación 3 ha tomado otro ritmo, otra forma. Si bien es cierto que las condiciones de la vida actualmente son completamente distintas, también son completamente distintas las formas en aproximarnos a los problemas. Y la academia es la primera que tiene como obligación que cuestionarse cuáles han sido los procesos y qué es lo que va a funcionar, no solamente a nivel metodológico, sino también a nivel práctico. Y es por ello que los alumnos del seminario que yo coordiné han optado por incorporar un nuevo lenguaje de transmitir sus investigaciones. Un lenguaje que además les representó un nuevo aprendizaje, el manejo de herramientas tecnológicas para edición, para integrar un guión que se traduce en un video que tiene todos los requerimientos que tiene una mesa tradicional, pero con la condición de que además hay que intentar aprender un nuevo instrumento, una nueva herramienta que se llama edición computadora, ¿no? Esto en realidad es bastante virtuoso, es algo que yo reconozco y que agradezco infinitamente al grupo. Espero que disfruten mucho estos videos. Debajo de ellos van a poder ver los comentarios de sus comentaristas que muy generosamente aceptaron leer, aceptaron ver y aceptaron depositar un poco de su experiencia y de sus recomendaciones para que estos trabajos sigan creciendo no solamente en este proceso mismo del ACE, sino sigan creciendo tal vez para convertirse en proyectos que van a tomar otros cauces, ya sean cauces académicos, cauces prácticos, es decir, donde se estén cuestionando propiamente su práctica. Y esto en realidad se los agradezco infinitamente a todos los comentaristas, quienes siempre son tan generosos. Los invito a que los vean, que lean los comentarios y que al mismo tiempo se atrevan a preguntarles, a felicitarlos, a cuestionarlos, cuáles fueron sus estrategias, porque ante todo lo que yo puedo reconocer en esta generación es una efervescencia intelectual sorprendente, una pulsión escritural que definitivamente está pautada a veces por las crisis, pero que sin duda se ha traducido en un ejercicio muy gozoso de investigación, o por lo menos así lo he percibido yo. Así que muchas gracias y espero que lo disfruten mucho y comencemos.
Irse y dejar el espacio que uno habita es un proceso de desplazamiento común y propio de la vida. Se le llama migración. La migración es una creencia sobre la posibilidad del futuro, una promesa, una esperanza, un método de supervivencia, una decisión, cambio, empacar las cosas e irse, irse y desempacar, trasladarse de un lugar a otro, a pie, en bicicleta, en auto, en camión, en avión, a una distancia corta o larga. ¿Qué es lo que hace que una persona sea de un lugar? ¿Qué es la identidad? ¿Cuáles son los límites? La artista Zineb Sedira se encuentra marcada por la migración. Sus padres, de origen argelino, afectados por la colonización francesa al norte de África, migraron a París en 1962, donde nació Sedira. No fue fácil para Sedira y familia, pero lograron adaptarse a la vida en Francia. Dentro de las principales problemáticas de la migración franco-argelina, es tangible una diferencia entre la ciudadanía y el grado en que los migrantes pueden identificarse como franceses dentro de la sociedad. El color de la piel y los rasgos físicos se convierten en un factor de otredad para los franceses. Todos los individuos con estatus de inmigrantes no blancos se encuentran en la misma posición. Sus homólogos blancos, a pesar de sus orígenes inmigrantes, se identifican como ciudadanos franceses y son aceptados como tales. El republicanismo francés determina la manera en que se identifican a los individuos dentro del marco legal. La ciudadanía francesa o haber nacido en Francia no garantizan la aceptación social per se. Los hijos de inmigrantes magrebíes, Argelia pertenece a la región norafricana denominada como el Magreb, formulan su identidad de acuerdo con el republicanismo francés, el cual utiliza la raza y el origen étnico para reafirmar los límites simbólicos que separan a los de dentro de los de afuera. Es difícil para las minorías raciales y étnicas afirmar efectivamente una identidad francesa. Elegí la obra Mother Tongue de la artista franco-argelina Zineb Sedira como objeto de estudio en la presente investigación, ya que cuestiona las problemáticas de transmisión, migración, imposibilidad de comunicación, muros a causa de la incomunicación, estructura femenina dentro de la gran estructura, micro y macrohistoria, y la mujer como guardiana de la memoria, todo a través de la imposibilidad de comunicación oral a raíz de la migración. Mother Tongue es una videoinstalación conformada por 3 pantallas, 3 mujeres y 3 idiomas, sin subtítulos. La primera pantalla, de izquierda a derecha, presenta a una mujer mayor, quizá de unos 60 años, y a un costado una mujer joven con facciones similares, pelo chino corto. Intercambian palabras. La mujer del pañuelo rosa habla en árabe, mientras que la mujer de camisa azul hace preguntas en francés. Parece un diálogo amable. Se miran a los ojos. En la segunda pantalla aparece la misma mujer de camisa azul con pelo chino y sentada junto a ella una niña, quien también comparte facciones y rasgos con la mujer de azul. La niña tiene el pelo recogido color oscuro. La mujer de azul habla de nuevo en francés mientras que la niña responde en inglés. Entablan un diálogo. De vez en cuando sonríen. Se entienden. Plus tôt et on finissait plus tard que vous, à 4 heures. Et puis des fois, je crois que ma mère... Tercera pantalla. Reaparece la mujer mayor del pañuelo rosa y la niña. La mujer habla en árabe. La niña no responde. Parece que no entiende, por lo que voltea a ver la cámara. La mujer del pañuelo rosa vuelve a intentar. Habla una y otra vez sin respuesta. Sonríe. La niña parece estar desconcertada. La mujer del pañuelo rosa se rinde y se queda callada. Entonces la niña pregunta en inglés. La mujer del pañuelo rosa no comprende y sonríe. Voltea a la cámara. No hay respuesta. Las mujeres que aparecen en la videoinstalación son la artista Zineb Sedira, su madre, que no sabemos cómo se llama, y su hija. A través del lenguaje y la comunicación, Sedira problematiza algunas consecuencias de la diáspora, que significa un desplazamiento humano de gran magnitud que busca establecerse en una nueva región. Se acuña el término a la comunidad judía. La migración, que como ya se mencionó, es el desplazamiento común y propio de la vida. La historia oral, que está conformada por todas las microhistorias que conforman la vida de las personas
y que tienen un carácter efímero ya que no están escritas ni documentadas y que dependen completamente de la conversación. Y, finalmente, del lenguaje, que son las palabras que hablamos y a través de las cuales nos comunicamos. Estos conceptos cobran importancia, se complementan, se enredan entre sí. Un problema de transmisión de la narrativa personal a través de la historia oral ocurre cuando no se habla el mismo lenguaje. La madre de Sedira, Zineb Sedira y su hija entablan un diálogo que en momentos no ocurre, de una manera profundamente interesante. La madre de Sedira se comunicó con su hija en árabe a pesar de vivir en Francia, debido a que su idioma natal o lengua materna es el árabe. Zineb Sedira entiende árabe, pero se comunica en francés debido a que a lo largo de su infancia el entorno que la rodeó fue en esta lengua. Lo mismo ocurrió cuando Sedira tuvo hijos en Inglaterra. Sus hijos, a pesar de entender francés, se comunican en inglés. Sedira explica que las historias de las personas, resultado de las experiencias y la geografía individual, se interceptan con la historia. La imposibilidad de comunicar viene del lenguaje. El título de la obra, Mother Tongue o lengua materna, sirve al espectador como una pista de lo que ocurre en el video. ¿No es la lengua materna una que ya traemos con nosotros, que no nos cuesta trabajo aprender y aprender, que nos permite hablar con nuestras madres? La madre está asociada al origen, idea de punto de partida y sobre todo de seguridad. ¿Es la lengua materna un lugar seguro que se destruye cuando migramos? Sedira enfatiza la posible brecha de comunicación que ocurre en las familias que migran. Mantener una sola lengua madre en la familia depende de la geografía personal. En el caso de Sedira, la situación es más compleja. Su madre y su abuela crecieron en una Argelia colonizada, en donde las mujeres, y en especial las mujeres árabes del ámbito rural, no podían acceder a ningún tipo de educación, ya fuera francesa o árabe. Consecuentemente, en su familia las historias, los valores y la identidad provienen de la historia oral. La oralidad no solo transmite el idioma o la lengua, también lleva consigo valores, cultura, ideología, religión e historia familiar. Todo esto se convierte en algo mucho más sagrado dentro de las familias en donde el conocimiento de la escritura es escaso. La transmisión oral dentro del sistema heteronormativo queda a cargo del rol femenino. Las mujeres de la casa son las encargadas de criar a los hijos, inculcar valores y crianzas. Podría decirse que la estructura de cada individuo depende de lo femenino. Son ellas quienes a través de un secreto, un cuento, una canción, un objeto o una receta de cocina cargan consigo lo valuable y diferenciado de cada cultura. En la mayoría de los casos no ocurre en ningún momento un registro de las historias. El único registro es la mente y la palabra. En el caso de Argelia, es posible hablar de dos tipos de migración. La tradicional, que implica el desplazamiento, viaje y establecimiento, y una migración que no implica el desplazamiento, que ocurre sin viaje. Al ser colonizados entre 1830 y 1962 por los franceses, los propios argelinos se convierten en migrantes de su lengua, desconocen su tierra, dejan de cosechar para ellos, adquieren un nuevo idioma, una nueva manera de pensar y de entender, sin siquiera haberse desplazado de calle. Su mundo se convierte en uno cortado en dos. El idioma surge como un espacio de colonización, un lugar a través del cual el colono accede a la mente y pensamiento del colonizado. Los colonos disponen del verbo, mientras que los colonizados lo toman prestado, en palabras de Fanon. El ejercicio colonizador es sumamente violento. Al ejercer su poder, la ciudad del colono se convierte en una ciudad de blancos, de extranjeros. La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la Medina o barrio árabe, es un lugar de mala fama, poblado por hombres de mala fama. Ahí se nace en cualquier parte de cualquier manera y se muere en cualquier parte de cualquier cosa. En Argelia, la guerra de independencia, de liberación nacional, renacimiento nacional y restitución de la nación al pueblo, la descolonización fue un fenómeno violento. La versión de los hechos conocida y dada a conocer fue únicamente por los colonos y a través de sus ojos. Los textos escritos, las fotografías, la narrativa y la información disponible quedó registrada por parte de los franceses. Esto construyó un lente que continúa hoy en día, a través del cual los mismos argelinos se miran. En 2010, la artista Zineb Sedira estuvo en contacto con el archivo Mohammad Kouachi, una serie de fotografías tomadas
entre 1954 y 1962, durante la Guerra de Independencia en Argelia. Kouachi dedicó su vida a la liberación de su país a través del registro. Sin embargo, no logró publicar ni difundir las fotos en vida y al morir su esposa, Safia Kouachi, fue quien quedó a cargo del archivo. La importancia de la documentación es que presenta la resistencia argelina desde dentro, con un lente que no es el de salvajes e incivilizados, sino de un pueblo en búsqueda de su libertad y autonomía, del desprendimiento de una lengua que no es suya. De nuevo, de un ejercicio, si se quiere, lingüístico colonizador que no permite al sujeto entenderse. El lenguaje es un requisito de integración social. Sin él, no es posible comunicarnos de manera universal. Es el ente que se nos da y a través del cual vemos. En la modernidad, y a causa de los grandes y cada vez más frecuentes movimientos migratorios, el lenguaje es uno de los requisitos para acceder a la ciudadanía de manera legal. Esto elimina el estatus político del migrante y lo convierte en ciudadano de una nueva nación. No es posible formar parte de una nación ajena dentro del marco legal si no se habla lo mismo. El lenguaje es un medio de transporte para la cultura, es el transmisor. Con él viajan maneras de pensar, creer, sentir, entender, razonar, chistes, cuentos, rimas populares y gestos. Es por esto que los procesos de migración son tan enriquecedores en el ámbito social, económico y cultural. Después de la migración surge una nueva problemática, enunciada en la teoría post- y decolonial por Homi Bhabha y García Canclini: hibridación de los sujetos, la vida después de la migración, la adquisición de dos o más lenguas, culturas, formas de pensar que sitúan al sujeto en un no lugar o espacio liminal en el mapa. Esto quiere decir situarse en un espacio que no es ni uno ni otro, sino un otro, que se transforma y que transforma a su vez a los primeros, un espacio entre o de negociación. La problemática que aquí se plantea es la lengua materna de los sujetos híbridos. ¿Es posible que un sujeto híbrido tenga dos lenguas maternas? La modernidad ha normalizado los procesos sedentarios dentro de las sociedades. Como especie hemos creído a través de la historia que el ser humano está destinado a vivir en la misma entidad geográfica toda su vida. La construcción de muros, líneas geográficas, fronteras y requerimientos legales son factores que fomentan la normalización de inmovilidad. Es difícil afirmar cuál es la verdadera naturaleza humana. Sin embargo, el mundo actual, el calentamiento global, las guerras y la intolerancia ideológica, por enumerar algunas, hacen cada vez más frecuentes los procesos migratorios. ¿Es posible entonces hablar de una migración sin desplazamiento, una identidad sin raza ni lenguaje, una lengua materna que son dos? La migración no es exclusiva de un ejercicio de desplazamiento físico, es también de lenguaje. Ocurre cuando nos colonizan y al descolonizarnos vuelve a ocurrir, esta vez si se quiere, de vuelta al origen. Es un movimiento constante, dependiente de la oralidad, del lenguaje y de la vida. El trabajo presentado para este seminario de investigación es el resultado de mi reflexión, como historiadora del arte en formación, pero también como alumna de un proyecto que se había consolidado como prometedor, debido al camino que había construido durante 10 años y que dejó la visión de una larga trayectoria por cumplir. El programa musical Esperanza Azteca, conocido como Promesa, era un proyecto social dedicado a la educación musical para jóvenes y niños de escasos recursos en el país que inició en el 2009. Fue creado por Fundación Azteca, organización dedicada a la gestión de proyectos con compromiso social, cuyo fin es otorgar recursos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de ciertos sectores de la sociedad y que forma parte de Grupo Salinas, que a su vez es un conjunto de empresas dedicadas a diferentes ámbitos. El grupo tuvo gran alcance al lograr la creación de más de 80 orquestas en los diferentes estados del país, ofreciendo así nuevos espacios en donde la enseñanza musical fuera accesible a quienes tenían un interés por la música y cuyo alcance se veía limitado. La misión que se pretendía alcanzar era la de formar mejores seres humanos a través de la enseñanza de la música, ocupándose de atender lo que consideraron como la principal problemática que aqueja a los jóvenes,
aquella en la que la niñez y la juventud están expuestas a factores adversos como la pobreza, las adicciones, la delincuencia, la desintegración familiar y la ausencia de oportunidades. Ya fuera aprendiendo un instrumento o siendo un integrante del coro, se esperaba que los jóvenes desarrollaran habilidades y competencias y obtuvieran valores, concebido como parte de un desarrollo integral, tanto intelectual como afectivo, a partir de recibir una enseñanza de excelencia, haciendo de esta la principal característica de la formación de Esperanza Azteca. Dentro de sus varios objetivos específicos destacaban dos: contribuir al desarrollo humano integral de niños y jóvenes y fortalecer la calidad de la educación musical en México. En estos, se consideraba a la música y su práctica como su principal herramienta para brindar una alternativa a la situación adversa a la que podían enfrentarse, siendo esta la principal vía para lograr la transformación de lo que podía convertirse en su realidad. Sin embargo, es necesario cuestionar a qué se referían con una enseñanza musical de excelencia, y sobre todo, a partir de qué parámetros se puede decir o ver que se cumplía. Si bien el desarrollo integral que se buscaba complementar podía ser visto y reconocido por los jóvenes al identificar cambios benéficos en las acciones de su vida diaria, también era necesaria una validación de su trabajo por otras vías. Los conciertos pueden interpretarse como ese parámetro a partir del cual se demostraba esa nueva formación en sus diferentes aspectos, y se podía formular una perspectiva sobre el aprendizaje que se adquiría. Para ello, los medios de comunicación fueron un importante factor para la difusión de los eventos en los que las orquestas se presentaban, proyectando así la imagen de la labor lograda de calidad de su enseñanza y su alcance en los alumnos. Por lo tanto, los conciertos eran una evidencia más concreta con lo cual demostrar el trabajo y la enseñanza que se estaba recibiendo dentro de las orquestas. La situación de la orquesta a la que me referiré como Orquesta A expone esta dinámica. Fue formada en el 2012 y después de 3 años de su fundación, tuvo su concierto debut, su primer concierto oficial que abrió la posibilidad de tener una larga trayectoria de continuas presentaciones. En estas, los jóvenes músicos mencionan que era constante escuchar frases como: al interpretar música cambia la forma de sentir, de ver y de pensar. La música es la herramienta más poderosa para la transformación social del mundo, lo cual les daba a entender que se esperaba en ellos un cambio en los diferentes ámbitos en los que se desarrollaban, mostrándolo a través de tocar en los conciertos. La enseñanza que había detrás de la Orquesta A se caracterizó por otorgar conocimientos básicos y necesarios para poder descifrar la escritura musical. Una vez que estas metas fueron alcanzadas completa o parcialmente, enseguida se comenzó a trabajar con el repertorio de conciertos, que, casi en su totalidad, estaban compuestos de obras categorizadas dentro de la música clásica, que de acuerdo al discurso manejado, su práctica estimulaba diversos aspectos como el trabajo en equipo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto y demás aspectos. Sin embargo, esto presentó limitaciones en su aprendizaje, pues las habilidades que obtenían estaban directamente relacionadas con las exigencias que presentaban las piezas musicales, enfocándose únicamente en resolver los problemas técnicos en el momento, o como mencionan, de sacar el repertorio para el concierto. Y cuando esto no se cumplía del todo, incluso se llegaban a generar sentimientos de presión y frustración en los mismos intérpretes. El principal propósito de brindar una enseñanza musical, más que fortalecer la calidad dentro de este ámbito, pareció ser la obtención de un reconocimiento de los principales impulsadores del proyecto y sus acciones. Al cumplir con los compromisos de presentaciones que se tuvieron con y para Fundación Azteca, los alumnos percibían que no solo la disciplina artística, sino que incluso ellos mismos eran un elemento para posicionar a sus creadores, como un grupo que sí se preocupaba por buscar un bienestar social y cubrir esa falta de educación artística. Por lo tanto, el que se lleve a cabo la enseñanza de esta disciplina pareció tener una justificación contextualista, un término utilizado por Elliot Eisner en su obra Educar la visión artística, para referirse a cómo se entiende el arte como medio para alcanzar una serie de objetivos. Esta justificación, por un lado, puede ser utilizada para beneficio de la sociedad al identificar necesidades en sus contextos, pero, por otro lado, puede utilizarse para establecer y responder a los intereses específicos de los impulsadores como consecuencia más que atender la falta de accesibilidad a espacios para el aprendizaje musical.
y la formación de jóvenes y niños a través de esta, reitera la posición de los grupos dominantes, en este caso de quienes impulsaron y financiaron el proyecto, tomando un papel de liderazgo al tener la iniciativa de cambiar la realidad de ciertos grupos de niños y jóvenes de la sociedad mexicana. Sobre esta cuestión, en su libro Pedagogía de lo oprimido, Paulo Freire se refiere a esta dinámica llevada a cabo por grupos dominantes, en la que si bien son los mismos individuos los ejecutores de las acciones que los benefician, el hecho de que estos grupos cuenten con una posición de liderazgo, por contar con los medios y con los recursos para que se lleven a cabo esas acciones, los reitera como los principales actores, relegando así a aquellos otros que no cuentan con las mismas condiciones, y que son reiteradas constantemente. En este caso, la posición de liderazgo se tomó partiendo de la responsabilidad social que fomentó la Fundación, y de su posibilidad de obtener los recursos para brindar las herramientas necesarias para que los niños y jóvenes lograran cambiar su visión sobre la posibilidad de transformar lo que, de acuerdo con la problemática hallada, podría ser su realidad. Este trabajo se realizaba al entrar a las orquestas y que en otro lado no hubieran podido tener. No obstante, este trabajo no se reconoce como algo de ellos, sino como el trabajo del programa. Es así como a partir de este liderazgo que de cierto modo se les devuelve lo que se les niega al no pertenecer a sectores privilegiados, es decir, esta formación dentro del arte. La visión sobre cómo se daba la enseñanza musical dentro de la orquesta tiene repercusiones directas en las subjetividades de los integrantes, dejando ver que los valores defendidos por quienes controlan los programas afectan no solo a la educación de arte, sino también a la propia educación. Las perspectivas de los jóvenes músicos se comprendieron desde la deficiencia de las didácticas de la educación musical, la falta de estructuración en clases que derivó de lo anterior, así como de ello siendo la muestra de los alcances que puede tener el programa, pero que al final eran más apariencias que un logro verdadero, además de las presiones y exigencias que conllevó estar dentro de la orquesta, y que les hizo pensar en ellos mismos como ese diamante que debía pulir y mostrar su brillo a los demás. Este problema, donde lo que importaba era poder tocar el papel que se ponía enfrente y presentarse en los conciertos, en reitero del privilegio de su educación en la orquesta, y la transformación de su realidad se siguió perpetuando tras la desaparición del proyecto. El cambio de Esperanza Azteca al programa Educación Musical de ONEM en el 2019, en primera instancia, se manejó como un acuerdo con la SEP para replicar el modelo en las escuelas públicas de educación básica, lo cual no resultó extraño al tomar en cuenta que el actual secretario de Educación, el licenciado Esteban Moctezuma, ocupó el cargo de presidente de Fundación Azteca. Sin embargo, más que una réplica, terminó siendo una absorción del proyecto como medida de rescate para evitar su desintegración, mostrando que desde entonces ya se presentaban problemáticas para su sustento. Esto contrajo aún más problemas en la enseñanza musical, pues si bien la única misión clara era la de poder hacer que los alumnos tocaran para los conciertos, había preocupación en cómo readaptar esas clases a los nuevos alumnos. Comenzar nuevamente con lo que se venía manejando, pero con más limitaciones y con una planeación no más adecuada, con cambios continuos de grupos, de horarios, maestros suplentes, y quedaba la cuestión sobre qué enseñar y qué nuevas metas alcanzar. Sobre todo al estar enfrente de dos orquestas distintas. La Orquesta A, que se mantuvo de Esperanza Azteca, y la Orquesta B, formada por los alumnos de las escuelas en las que se implementaba esta modalidad. Por un lado, la estructuración de la Orquesta B se complicó al no tener los suficientes instrumentos para cubrir la vasta cantidad de alumnos, y si bien se puso a disposición un método creado para ellos, los mismos maestros expresaron que no era el más adecuado, ya que de acuerdo con su contenido, se reafirmaba el hecho del pronto dominio que debían de tener de sus instrumentos, lo cual probablemente tendría como consecuencia la dificultad de comprender los temas y desarrollar habilidades de una manera correcta a futuro. Por el otro lado, las clases para la Orquesta A, que tenían como mayor propósito la preparación de repertorio para los conciertos, que una vez cancelados, dejaron la cuestión sobre qué enseñar y para qué. Sobre todo, al presentarse la formación de la Orquesta Monumental, que pretendió mostrar el trabajo de los nuevos beneficiados de este programa, pero que mantuvo en todo momento como protagonistas en sus apariciones a alumnos de Esperanza Azteca, haciéndoles pensar nuevamente que ellos eran utilizados para crear
y reafirmar la imagen de un programa cuyos propósitos se contradecían en el contexto interno del mismo. Cuando comencé a desarrollar este trabajo, la situación en la que se encontraban las orquestas de la nueva escuela mexicana se mantenía dentro de las posibilidades actuales con normalidad. Las clases en línea se mantuvieron, adaptándose a los horarios de maestros y de los alumnos, así como del material para estudiar. Sin embargo, esta situación cambió por completo tras la notificación de la suspensión de labores. Para muchos no fue sorpresa esta situación, pues desde su anterior etapa se dejó ver cómo es que el proyecto fue concebido como un medio para la concertación de ciertos intereses, y que se reflejaban en el discurso y en las dinámicas que se establecieron dentro de la orquesta. El mostrar una preocupación y ocupación por atender las prácticas culturales y artísticas logró posicionar al proyecto y al mismo tiempo a sus dirigentes como un grupo preocupado por el bienestar social, que reconocía contar con los medios suficientes para ayudar a otros grupos que no podían obtenerlo. Sin embargo, esto que pretendió ser el principal interés tenía detrás a otros, que se encontraban tanto en lo económico, de lo cual diversos medios han realizado investigaciones sobre la utilización de los recursos, así como la política, como lo fue recientemente tras su cambio de gestión de iniciativa privada a gestión gubernamental. Puede entenderse que este acceso a la cultura y su formación dentro de la misma se veía como un recurso, entendiéndolo a partir de la formulación de George Giudice en su libro El recurso de la cultura, en donde se establece que la cultura tiene valor a partir de una finalidad ligada a ciertos intereses de quienes crean los proyectos y responden a una conveniencia. Todo ello se vio reflejado en las dinámicas de la enseñanza musical, de las cuales no había una preocupación por atenderlas de una forma no precarizada, y que tuvo incidencia en la visión de los integrantes del proyecto y al mismo tiempo de ellos como sus protagonistas. Ante estos antecedentes y desde mi propia experiencia y de los testimonios de otros jóvenes músicos, puedo decir que la transformación a través de la enseñanza musical va más allá de únicamente poner en las manos de las personas un instrumento y partituras, y esperar que sepan qué hacer para mejorar las condiciones de su vida, y teniendo en cuenta que las repercusiones de esto no solamente deben de ser demostrables por actividades públicas que respondan a los intereses de ciertos grupos de personas. Esto a la vez me deja ver el quehacer de los historiadores del arte al enfrentarnos a la creación y a la gestión de los proyectos culturales y artísticos, los cuales en muchos de los casos se ven como momentáneos, siendo así concebidos como fácilmente desechables una vez que se ha conseguido lo querido, lo cual en muchas ocasiones se vincula con intereses que no necesariamente están apegados a la misión y visión que en teoría se intentaban transmitir. Por el otro lado, esta situación da cuenta de la constante problemática dentro del sector cultural, cuyos proyectos son muchas veces considerados como no prioritarios, justificándose así su suspensión, tal y como se ha visto en estos tiempos de pandemia. Un contexto en el que, si bien es innegable que existe una emergencia sanitaria que debe de ser atendida, esto no debería de implicar la desatención de otros sectores y proyectos, pues quienes les dan vida son las personas involucradas, y ellas son las que se ven más afectadas, lo cual tendrá repercusiones en su concepción e involucramiento en el ámbito cultural. Cuando contamos dientes, guardamos más de lo que recordamos, narramos más de lo que queremos. Existen recuerdos que solamente algunos objetos pueden contener, pequeños lastres que por su conservación anclan la memoria y evitan el naufragio por el delirio de la nostalgia. Estos objetos retienen de alguna manera lo que resulta inaprehensible para quien los signifique. En ellos lo trascendental se vuelve tangible, y ese recuerdo que permea la materia se afianza por el afecto de quien guarda lo obsoleto y conserva lo desechable. La memoria de los objetos se puede leer en las inscripciones afectivas que permanecen nítidas tras el recuerdo difuso. Lo personal adquiere una dimensión ilimitada en el océano de la memoria, y la única cartografía capaz de guiar a quien decida adentrarse en los confines del recuerdo es el objeto mismo que lo evoca. Son llave y puerta que lleva y abre a sí misma, texto e intérprete de una narrativa autorreferencial, cuyo vocabulario solo se puede interpretar desde el afecto. Los objetos de la memoria constituyen fragmentos que tienen un potencial de interrelación inagotable. Pueden realinearse en interminables narrativas con finales que se reescriben constantemente conforme a quien se relaciona con su materialidad.
siempre alterada por el momento en que se retoman. Lo que alguna vez se guardó con dicha puede revisitarse por desdén, o lo que se conservó por necesidad puede resignificarse posteriormente con melancolía. Incluso con el interminable entramado de posibilidades narrativas, no hay forma en que sus incalculables reconfiguraciones logren reconstruir integralmente el recuerdo que originalmente llevó a su preservación. Al igual que los recuerdos, que nunca son los mismos al evocarse, los objetos, pese a mantener su misma forma, nunca son iguales al referir a la memoria. De las 26 fotografías que componen la plancha número 43 sobre el Pathos Formel, ninfa, en el Mnemosyne Bilderatlas de Warburg, ni una sola retrata a la ninfa titular. Su presencia se encuentra simultáneamente en todos y en ninguno de los fragmentos. Su memoria se evoca y se reitera en todo lo que refiere a la forma tipificada, pero ninguna la presenta íntegra. De igual manera opera la memoria al inscribirse en los objetos. Todos aluden al recuerdo, pero ninguno lo enuncia, y solo quien los posee puede articularlos para reproducir algo que se aproxime a una forma, a partir de la narrativa de su memoria. Al retomar una serie de objetos vinculados entre sí por los afectos de una misma persona, podemos realizar un montaje análogo al ejercicio warburgiano que pretende restituir la narrativa de la memoria individual desde los recuerdos inscritos en cada uno de estos. Al igual que el Atlas, los esfuerzos por reconstruir siempre estarán abiertos y corresponderán a las relaciones interpersonales que se establezcan con los objetos. El despliegue detona la capacidad de reconfiguración al producir nuevas articulaciones de lo que aislado se presenta hermético y definido por su extensión material. Los afectos previamente adjudicados se establecen y redefinen por la implicación directa de quien los dispone y pretende recordar lo que nunca fue narrado. Su interrelación deviene de la sensibilidad y se significan en obsesiones, fetiches y familiaridades, cuyo único sentido definido de orientación es el sentido de lo habitado. Esta sensibilidad de lo habitual subyace en lo cotidiano y se reactiva en lo aparentemente insignificante. Pervive en lo minúsculo, manifestándose en los objetos dispuestos, no por utilidad práctica ni por funcionalidad directa, sino por convicción afectiva. El obstinado lápiz reducido hasta su última punta de grafito por incontables crucigramas resueltos, los improvisados recortes de periódico, recibos de compra y hojas marchitas como separadores circunstanciales entre páginas de libros viejos, o las provisionales calcificaciones que alguna vez habitaron la boca de un infante. Las pequeñas cosas se narran con minúsculas y enuncian desbordantes relatos del microuniverso que componen en su conjunto. Es en los diminutos objetos que se refleja la vida de quien les dio un propósito, quien resolvió el crucigrama, quien separó las páginas, quien recolectó los dientes. Es desde estas pequeñas cosas que George Perec recuerda en su texto apropiadamente titulado Me acuerdo, la cotidianeidad de una Europa invisible en la macronarrativa histórica de su protagónico devenir. Entre viejos números de semanarios arrumbados, la tonalidad amarillenta del pan de la posguerra, o la rudimentaria aguja de bambú que transformaba el vinil en estático sonido, Perec recuerda su París personal, el que habitó entre estos objetos, que a su vez habitaron su memoria del lugar. Recordar estos objetos menores también es invocar una memoria mayor, porque las grandes narrativas y discursos se sostienen en insignificancias, como el sabor del pan mohoso, o el sonido que reproduce el bambú chino. De esta forma, en el boleto de transporte público que funge como separador de un libro, se comprueba la tarifa del servicio de transporte de la ciudad antes de las concesiones, o los minúsculos dientes de bebé que se conservan para exhumarse como los restos fósiles de una paleontología del afecto paternal. Las partículas que integraron el microuniverso narrativo de una persona perviven en y por estos dispositivos, incluso tras la muerte de quien inadvertidamente los atesoró al inscribirlos con sus afectos. Los objetos permanecen para hablar por quien ya no está, aguardando a que alguien escuche lo que tienen que decir. Tanto en Dios está en los detalles de Warburg, como en el Recuerdo cosas comunes de Perec, solamente los sutiles detalles de las cosas comunes pueden insinuar el único camino para encontrar a la elusiva ninfa o recordar el París de la infancia añorada. Al reconocer estos objetos comunes como contenedores de afectos y espacios de memoria simultáneamente, podemos analizarlos como dispositivos con la posibilidad de representar narrativas potenciales de la memoria que retienen. Pero ¿cómo se pueden comenzar a narrar los recuerdos desde estos objetos?
¿Cómo se indagan la memoria y los afectos desde una antropología del ordinario? Entendiendo lo ordinario como todo aquello que está invisibilizado y encubierto bajo la cotidianeidad, como todos estos objetos y momentos comunes que se vuelven esenciales para el devenir diario de una persona, elementos tan presentes que se tornan indiscernibles del entorno por mera costumbre, y que por la misma razón no suelen cuestionarse como repositorios o referentes de significados mucho más profundos, pero que son tan esenciales como las actividades que asisten, los espacios que ornamentan, y los sucesos que acompañan, todo lo cual se relega por sufijos al reino de lo infraordinario. La grabación cíclica que pregona la compra de cachivaches desde la calle y que se escucha hasta la oficina para recordar indirectamente que se acerca el final de la jornada laboral. La descolorida reproducción de esa obra de arte que adorna la sala de espera de todo consultorio. La cicatriz de la infancia sobre el dedo anular del anillo que entró y se negaba a salir. Para abordar estos objetos, Perec propone un interrogatorio que delate las finalidades de su papel narrativo. Se debe hacer hablar al objeto que permanece callado en complicidad con la cotidianeidad para que confiese la motivación detrás de su sentido habitual. La interrogación se construye como una narrativa para evidenciar lo común y cuestionar su relación dentro del esquema habitual en que se encuentra inserto. La idea surge en lo endótico, en contraposición a lo exótico, para establecer una relación al interior, o lo significante del objeto, como una ruta para guiar cualquier aproximación al sentido de lo infraordinario y los afectos y memorias que lo significan. A manera de interrogatorio perequiano sobre un objeto habitual, y para ejemplificar el concepto, someto un par de pines de la empresa mexicana de autotransportes ADO, pertenecientes en vida a mi padre y hallados tras su deceso. Se trata de 2 pines de broche laminados, casi idénticos, rectangulares y de poco más de 1 por 2 centímetros cada uno. Su única diferencia son sus colores inversos. Uno lleva las 3 siglas de ADO en color blanco sobre un fondo rojo y el otro lo contrario. Se encuentran resguardados en una pequeña cajita de cartón, separados por algodones de otros pines diversos, por lo que se conservan en muy buenas condiciones. Estos objetos representan elementos institucionales y contienen por sí solos el concepto de uniforme de la empresa, ya que al integrarse en la vestimenta, hacían de cualquier persona con un conjunto de camisa, corbata y pantalón medianamente formal, un empleado adecuadamente uniformado. Quizá su duplicidad buscaba ofrecer una alternativa para que no se perdieran de vista entre las posibles combinaciones de colores de las camisas que abrocharían. Sé que mi padre trabajó para ADO, por esto deduzco que así los consiguió. Yo recuerdo que de entre las historias que mi padre narraba, eran recurrentes las anécdotas de su paso por ADO. Contaba que antes de que yo naciera, solía ser boletero de ventanilla en la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, mejor conocida por sus siglas TAPO. También supe por él que lo despidieron cuando yo acababa de nacer. Por eso cuestiono el por qué fue que los conservó. Estos objetos se insertan en mi narrativa heredada por quien los ostentó en su cotidianeidad, y se redefinen por la narrativa de mi actual interrogación sobre su permanencia. Narrar los objetos es evocar los recuerdos que les dieron y les dan un sentido, y a su vez resignificarlos con uno nuevo. El acto de memoria la configura su pasado. El recuerdo reconstruye ese indicio incierto, aunque verosímil, personal pero ajeno, real y ficticio. Los objetos se miden por el peso de sus afectos residuales, el anhelo y la nostalgia por el trabajo que fue, la angustia y el rencor por haberlo perdido. Se entrelazan y funden en los objetos por el fuego de la memoria, para amalgamarse en nuestra existencia y cohabitar nuestro espacio y tiempo. Somos lo que frecuentamos. Somos lo que hay en nuestros bolsillos. Somos las monedas sueltas del cambio por el boleto del último viaje en metro, el llavero kitsch con forma de sombrero vaquero, souvenir de Chihuahua, y todas las olorosas llaves con sus intrincadas formas que cuelgan de él, hasta la pelusa blanca pegada en el forro que fue servilleta antes del olvido y la lavadora. Somos a lo que sonamos cuando caminamos. Somos nuestras carteras repletas de todo menos de dinero. Somos los pines de una institución lejana, de la cual alguna vez formamos parte y que a su vez formó parte de nosotros. Esos son los espacios en los que también somos, o en los que también fuimos. Los rastros de nuestro devenir también son las migajas del mazapán. Al narrar los objetos cotidianos que utilizamos y conservamos, nos narramos a nosotros mismos,
Evidenciamos la anacrónica narrativa personal que compone nuestra memoria y entendemos nuestro presente como una composición de fragmentos y vestigios que significamos desde el afecto por estos objetos. Como plantea Ileana Diegues en Cuerpos sin duelo, acerca del desplazamiento del duelo de cuerpos ausentes hacia sus objetos remanentes, el objeto que permanece opera con una condición de registro dual, es tanto documento como testimonio de una persona. Los objetos remanentes se encuentran atravesados por recuerdos y afectos de quien los significó, y registran a la vez que atestiguan una presencia para quien los revisita. Esa presencia pervive en lo que permanece, lo que quedó inconcluso, lo frecuentado por la rutina, lo que nunca se usó pero se mantuvo guardado. Los rastros de un devenir incierto pero palpable. Se puede trazar desde sus huellas fragmentadas en la materia inerte, y así, 13 diminutas calcificaciones amorfas que se conservan dentro de una pequeña bolsa Ziploc, se pueden contar como mucho más que solo eso. Cuando contamos dientes, guardamos recuerdos. Quizás el más pequeño fue el primero en desprenderse. Quizás también fue el más doloroso. Hay otros tantos que por sus formas seguramente no permanecieron tras la mordida, y algunos más que sucumbieron entre la lengua y los dedos cuando tambaleaban entre las encías. Son recuerdos de una etapa fragmentada en trozos de calcio que se opone al olvido. Cuando contamos dientes, narramos afectos. Los dientes de un hijo que conservó un padre. Los dientes que por las noches se vendieron bajo la almohada a cambio de una moneda. Los dientes que permanecieron guardados por afecto y los dientes que son reencontrados tras el olvido. Al contar dientes, contamos 13. 1. El amor paternal. 2. La infancia efímera. 3. La nostalgia del pasado. 4. El dolor del desprendimiento. 5. La aprehensión por la materia. 6. La tradición documentada. 7. El desarrollo biológico. 8. La erosión del hueso. 9. La memoria selectiva. 10. La herencia recibida. 11. La anécdota relatada. 12. El desperdicio recuperado. 13. La pervivencia a través del objeto. Hola a todos, mi nombre es Celeste Garduño Carvajal y en este video les presento mi seminario de investigación número 3, que se titula Reflejo preciso, mirada ausente, la fuga como una crítica a la hegemonía de lo visual, y en el que me pregunto cómo construir una crítica a la hegemonía de lo visual a partir de la representación de la imagen especular en una selección de obras de la historia del arte. Durante mucho tiempo he escrito sobre los reflejos en el arte, ya fuera mediante espejos, imágenes o cualquier superficie reflectante como el agua. He pensado en la mirada sobre la imagen como un punto totalitario sobre el cual partir. El propósito de la presente investigación es desarrollar una crítica a la hegemonía de lo visual a partir de mis escritos previos, casi como una respuesta a mí misma, y de una selección de obras, la mayoría de ellas pinturas, que utilizan el espejo como un medio. Pero, ¿un medio para qué? Primero, quiero empezar desarrollando los 3 conceptos fundamentales que utilicé en esta investigación: fuga, ocularcentrismo y hegemonía de lo visual. La fuga la entiendo como una falta, una ausencia que en las imágenes siempre es eterna. No importa cuán parecida sea la imagen a la naturaleza de lo real, no importa que sea una imagen fija o una imagen especular. Existe algo que se busca capturar y algo que está en constante fuga. Pero es importante aclarar que no necesariamente es a partir del acto de ver que algo se escapa. A lo mejor, el mismo acto de observar es el que ocasiona que algo se fugue, se pierda o se fragmente, y la representación de los espejos en las obras de arte lo vuelve evidente. El segundo concepto es el ocularcentrismo, concepto que tomé del libro de Martin Jay, Ojos abatidos. Esto es, hemos convertido al ojo humano en el punto de fuga de cualquier pintura o representación, despojándolo de su sentido corpóreo y psíquico. Deconstruir la hegemonía del ocularcentrismo es comprender que a veces es más importante lo que no se puede ver que lo que sí se ve. Y al mismo tiempo, descubrir que el contracampo siempre depende de un campo en primera instancia. Por último, la hegemonía de lo visual. Lo hegemónico siempre se desenvuelve dentro del cuadro, el encuadre, el orden de lo institucional, por lo tanto, de lo visible.
Insertar un espejo dentro del cuadro es desencuadrar y, en consecuencia, reflexionar sobre el desencuadre. Es cierto que hay ideas, sentimientos y experiencias que no se pueden poner en palabras. Podemos mirar algo que no podemos tocar, podemos imaginar algo que no podemos decir. De cierta manera, el acto de ver tiene un gran alcance. Al mismo tiempo, es un lugar desde el cual alguien se posiciona desde la lejanía o la individualidad. Aquí me es pertinente citar a John Berger en su libro Modos de ver. Solo vemos aquello que miramos, y mirar es un acto de elección. Esta es tal vez una de las razones por las que en una disciplina como la historia del arte le otorgamos tanto poder a la mirada. Para empezar a desarrollar el cuerpo de este escrito, me haré una respuesta o me responderé a mí misma mi seminario de investigación número 1, en el que estudié el gótico tardío y sus implicaciones, y por lo tanto la representación del espejo dentro de estas pinturas. Utilizaré como ejemplo el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Para mí, todo en este cuadro excitaba la mirada, desde la composición, la manera de representar la luz, los colores y por supuesto el espejo. Este último lo tomé como un objeto que solo a partir de ser observado por el espectador activaba el espacio coextenso y en consecuencia permitía romper con las fronteras del cuerpo del óleo, generando una doble mímesis. Ahora sé que esto no necesariamente es así. El espejo revela que el espacio de lo visible es emancipador, y al hacerlo muestra que hay algo que la mirada nunca alcanzará a ver. Es decir, no es solo que se rompa el espacio del lienzo. El espejo dentro de esta pintura nos refleja ausencias, permea huellas, y la huella, como dice Walter Benjamin, es siempre misterio, algo que existe pero que no se puede ver. Entonces, no está en el acto de ver, está en lo que se le fuga a la mirada. El espejo nos hace ser conscientes de algo que está muy cerca, pero que realmente no está ahí. Nos demuestra que no es solo a partir del acto de ver que el reflejo se activa, nos hace presente una ausencia corporal de aquel que se posiciona frente al cuadro. Pasando ahora a una respuesta a mi seminario de investigación 2, en el que analicé las convergencias y los alejamientos que el movimiento impresionista, más precisamente la pintura de Claude Monet, tuvo con la imagen fotográfica. Durante el siglo XIX, como ya es bien sabido, se creó una cultura impresionista, una mirada moderna. La consecuencia principal del surgimiento de una cultura impresionista fue que todo se empezó a mediar a partir de los ojos, a partir del acto de ver. El presente se pensó en forma de visualidad a medida de la impresión. Al igual que con los espejos del gótico tardío, los reflejos representados por Monet a partir de las impresiones van mucho más allá de los términos visuales. La pintura impresionista configura la manera de pensar lo pictórico. Cuando Monet representó el close-up de los reflejos en el agua en su serie Grandes Decoraciones, en lugar de pintar el campo abierto del paisaje, generó un fuera del cuadro, es decir, rompió el centro del ojo. Cuando la fotografía llegó, las nubes se pintaron en el agua. Esto implica que en vez de acercarnos al impresionismo con el lente de la hegemonía de lo visual, afirmando que actualizó el mundo de lo pictórico a partir de lo que vemos representado, debemos repensarlo como un movimiento que impresionó la mistificación que se le otorga al arte a partir del acto de ver. La impresión de estos reflejos acuíferos en los cuadros pictóricos nos hacen preguntarnos inevitablemente qué es lo que vemos dentro de una pintura, adquiriendo entonces un discurso metapictórico. En otras palabras, una pintura que se reflexiona a sí misma. ¿Cómo se construye una crítica a la hegemonía de lo visual a partir de la representación de la imagen especular en ciertas obras de arte? Paradójicamente, la respuesta que puedo dar hasta ahora es observando y desconfiando de todo aquello que se observa. Cito ahora a Didi Huberman en el prólogo que escribe para Harun Farocki en su ensayo crítico. Ciertamente, no existe una sola imagen que no implique simultáneamente miradas, gestos y pensamientos. Dependiendo de la situación, las miradas pueden ser ciegas o penetrantes, los gestos brutales o delicados, los pensamientos inadecuados o sublimes. Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca a la vez.
Pensemos ahora en otros ejemplos de la representación de los espejos en el arte. Empecemos con Hombre frente al espejo del pintor René Magritte. En este cuadro podemos observar la espalda y la nuca de un hombre que a su vez se encuentra frente a un espejo que refleja su espalda y su nuca. Nosotros, como espectadores del cuadro, estamos parados de la misma manera que el hombre de la pintura. Podríamos decir que hay un triple mimetismo de la representación de la espalda y la nuca, un triple mimetismo de la ausencia de la mirada, un triple acto de ver aquello que siempre se está escapando. Esta ausencia de ojos potencializa el acto de ver un cuadro o un reflejo en un espejo. La ausencia, paradójicamente, nos muestra aquello que siempre ha estado y que ha velado nuestro acercamiento a las imágenes. Este espejo hace palpable esta invisibilidad, esta ausencia, o para fines de este escrito, la fuga. Ahora, si la comparamos con la pieza contemporánea del artista Michelangelo Pistoletto, Autorretrato de espaldas sobre fondo negro, es fácil intuir que la temática de ambas obras es la misma. La diferencia radica en la materialidad. Pistoletto utiliza un fondo negro pulido que semeja un espejo de obsidiana, sobre el que coloca un recorte de fotografía de un hombre vestido en traje que le da la espalda al espectador. Ya no es lienzo, es espejo, y a pesar de esto, la mirada sigue apareciendo invisible. El reflejo es la sombra de la persona. Es un reflejo oscurecido en el que los rasgos son imposibles de distinguir. No hay reflejo más preciso y aún así no hay mirada más ausente. Por último, continuando con la ausencia de lo facial desde el espejo, en su serie 9 espejos que el diseñador Ron Gilad presentó en Milán, destacaba uno entre todos. Un espejo como cualquier otro, convencional, de cuerpo completo, rectangular, con marco de madera, plano, pero con un particular distintivo. Ahí, donde debía de haber rostro, existía ahora un vacío. Además, un vacío enmarcado en un barroco borde dorado que recuerda los marcos utilizados para representar los retratos reales en la historia del arte, casi como una burla a la mirada idealizada de la historia. La ausencia de miradas en estas tres obras saca de órbita y pone sobre tela de juicio la manera tan visual que tenemos de aproximarnos al arte. ¿Qué pasa cuando pienso en mirar un cuadro? Y más aún, ¿qué pasa cuando una obra me recuerda, a través del espejo, que miro sin saber por qué? No es mi intención en ningún momento afirmar que estos artistas produjeron estas obras con el propósito de hacer una crítica a la hegemonía de lo visual, ni mucho menos generar una idealización del profundo significado del arte y sus creadores. Al contrario, busco comenzar a deconstruir nuestra manera de pensar la visualidad en el arte y en sus imágenes, a partir de una selección de obras que, a mi parecer, dan cuenta de los mecanismos de eterna fuga en el acto de mirar. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Les agradezco por haber prestado atención, haber visto el video y les agradezco de antemano sus comentarios. Bye. Hola, soy Valentina Kelly Galván. Estoy cursando el último semestre de la carrera Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En este video les voy a presentar mi seminario de investigación número 3, el espacio festival y sus implicaciones en la experiencia estética. Mi investigación parte de la pregunta sobre la experiencia estética y sus implicaciones en lo que llamo espacio festival. ¿Cómo se ven afectados el objeto, los espectadores, el productor al desempeñarse en este espacio y tiempo específico? Mi objeto de estudio es el Festival MUTEC México 2019, específicamente los artistas 404.0 con Jetlag y 1.0. El MUTEC es una organización sin fines de lucro.
dedicada a la difusión y desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música y el arte audiovisual. Su actividad principal es la presentación anual del festival homónimo que se lleva a cabo en Montreal desde el 2000. En el 2003 creó una red internacional, dentro de la cual se integró nuestro país. MUTEC México realiza un festival anual y de manera esporádica realiza eventos llamados Nano MUTEC. La edición 16 ocurrió del 18 al 24 de noviembre del 2019 y se presentaron diferentes artistas con performance, instalaciones, arte inmersivo, música electrónica y proyectos audiovisuales. El término festival es un concepto polisémico. Hoy por hoy existen muchísimos eventos llamados festival, que además abarcan múltiples temas. Música, gastronomía, literatura, los hay interdisciplinarios y así podríamos seguir. Es por esto que delimitar exactamente qué es un festival y cuáles son sus características es sumamente complejo. La idea de festival inicia desde la antigüedad, con celebraciones en honor a los dioses, tales como las bacanales en honor a Baco, los juegos píticos en Delfi en los que se incluían competencias de habilidades musicales, o las saturnales, que eran importantes festividades romanas en las que había banquetes, regalos y fiestas en honor a Saturno. Las culturas celta y gaélica tenían lo que llamaban mods y feis, en donde se reunían personas de diferentes partes para presenciar concursos de danza e interpretaciones musicales. La historia de los festivales continúa con el Three Choirs Festival en el siglo XVIII, un festival de música clásica que se lleva a cabo en Inglaterra y va rotando entre las catedrales de Hereford, Gloucester y Worcester. En el 2015 cumplió 300 años. De aquí nos vamos a 1954, con el festival Newport Jazz Festival en Rhode Island, donde se juntaron cerca de 11,000 personas. The gypsy woman told my mother before I was born. En los años 60 inició lo que hoy conocemos como Festival de Música, y es en 1969 como Woodstock, el punto cúlmine que lo colocó como parte de la cultura popular. Por otro lado, en México, el festival que dio pie a todos los demás es el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, en 1971, en el que se presentaron 12 horas de rock con 16 bandas distintas. Actualmente, las opciones de festivales de música son muchísimas y se han vuelto una industria gigante. Existen para todos los géneros y todos los gustos. Pero entonces, ¿qué es un festival? Partiendo de la etimología, festival procede del latín festivus y hace referencia al concepto de festividad o fiesta. Por fiesta entendemos reunión de gente para celebrar algo o divertirse. Dentro de la idea de fiesta existen otros conceptos, como la duración temporal limitada. Por ejemplo, el MUTEC México dura 6 días. Durante este espacio-tiempo se da una suspensión de la cotidianidad, que permite que ciertas normas sociales se pasen por alto. La vestimenta, el consumo de drogas, así como comportamientos mal vistos regularmente. Los festivales, desde sus inicios, están arraigados a la idea de la no existencia de reglas y a la indisciplina del cuerpo. Son espacios de desfogue, controlados y limitados, pero en los que se permite exteriorizar los excesos, con el propósito de que al terminar se regrese al orden. En la modernidad, este sentido de fiesta se puede nombrar como entretenimiento y espectáculo. Lipovetsky, en la era del vacío, plantea que el espectáculo representa el deseo de sentir más, de volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas y de sumergirse en un movimiento integral, en una especie de trip sensorial y funcional. Otro concepto que emana de la característica de festividad es lo masivo. Los festivales están hechos para crear una experiencia colectiva.
No encontré los números exactos de los asistentes al MUTEC México 2019, pero si nos basamos en los números de otros festivales y los espacios en los que se realiza, me doy la libertad de suponer que mínimamente reciben 15,000 personas por día, lo que implica un alcance de por lo menos 90,000 personas. El concepto de masa en este contexto específico tiene otra implicación. Me refiero al espacio. En un festival, la separación entre una persona y otra se reduce a lo mínimo, llegando incluso a tocarse hombro con hombro entre ellas. En cuanto a los asistentes, es importante resaltar que este conjunto de gente comparte 3 características concretas. 1, el interés por el enfoque del festival. 2, pertenecer a cierto nivel socioeconómico para poder pagar los gastos de la entrada y el consumo dentro del festival. Y 3, pertenecer a un mismo rango de edad. Sin embargo, siempre habrá excepciones y se podrá encontrar gente que no cumpla con estas características en común. Pese a esto, muchas de estas personas no se encontrarían en el mismo espacio de no ser por la creación de estos lugares. El festival genera un punto de encuentro. La masividad del festival no implica que los asistentes vayan a tener una interacción profunda entre sí. En su mayoría estarán únicamente con las personas que conocen previamente al evento. Pero toda persona que participa en el festival es parte de la masa. Gustave Le Bon, en su texto Psicología de las masas, desarrolla el concepto de alma colectiva, un estado transitorio en el que entra el humano al estar en colectivo. Sienten, piensan y actúan de un modo completamente distinto de como lo haría cada uno por separado. Ante esta situación, el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible. Se vuelve anónimo y por consiguiente deja de lado sus responsabilidades y su conciencia moral, cediendo así a sus instintos y sus deseos. También se genera un contagio de sentimiento y forma de actuar, en el que se le da mayor valor al interés colectivo que al personal. Por otro lado, los festivales son eventos periódicos, que no forman parte de la programación estable del lugar donde se desarrolla, y tienen la característica de condensar o juntar diversas opciones dedicadas a un mismo tema. Por ejemplo, en el MUTEC México 2019 se presentaron más de 60 opciones artísticas en diferentes espacios y horarios. El espectador no puede asistir a todas, porque, aunque quiera, se presentan de manera simultánea y siempre tendrá que elegir entre una u otra. La idea de esto sería que el espectador, de manera individual y libre, aunque limitado por los organizadores del festival, decida qué ver y qué no ver dentro de este mismo espacio. En cuanto al objeto de análisis de mi investigación, Cristina Karbышева y Alexandr Letsos se conocieron en una feria artística en Moscú. Después de esto colaboraron en un par de proyectos y en 2016 decidieron formalizar su alianza bajo el alias 404.0. Al buscar en internet no encontré información sobre su nombre, pero logré contactarlos vía email y me dijeron literal, 404.0 no significa nada y esa es la única influencia que tiene sobre nosotros. Los nombres solo son una formalidad que nos asignamos los unos a los otros. Sin embargo, me doy la libertad de señalar el guiño que le hacen al error 404, uno de los errores más comunes en línea, el cual aparece cuando quieres abrir una página de internet y el servidor no la encuentra, así que marca que no existe, comúnmente diciendo error 404 o 404 not found. En sus propias palabras, 404.0 es un proyecto artístico que nació como un intento por establecer una definición de la evisceración de los dogmas y valores convencionales. Un espacio para empujar el significado de la claridad a sus límites en términos del arte generativo moderno. El arte generativo como concepto fue desarrollado por Margaret Bowden y Ernest Edmonds, quienes plantearon que este tipo de arte se refiere al trabajo que se ha producido por la activación de un conjunto de reglas en las que el artista deja un sistema de cómputo tomar decisiones, aunque por supuesto el artista determina las reglas. De esta manera desconoce el resultado final de la pieza. Por ejemplo, el productor programa a una computadora a partir de ciertas reglas que son limitantes y constructivas. Estas dicen, Z siempre debe ser más grande que Y X nunca debe ser igual a W. Después, deja que el sistema de cómputo resuelva la manera de aplicar esas reglas. En sus primeras presentaciones, mostraron videoarte generado en tiempo real a partir de programación y códigos con plataformas como Touch Designer y Unreal Engine,
que son lenguajes de programación visual para contenido multimedia interactivo en tiempo real. Debido a su constante exploración en este tipo de plataformas, en el 2019 desarrollaron Server, un componente de interfaz de usuario de controlador personalizable para Touch Designer. Poco tiempo después del inicio de sus trabajos, en el 2016, decidieron que necesitaban sonido para acompañar sus piezas. De esta manera se adentraron en el mundo de los sintetizadores modulares y el sonido análogo. Un sintetizador es un instrumento musical que a través de circuitos te permite crear sonidos. Tiene la cualidad de que sus sonidos pueden ser creados y modificados para imitar otros instrumentos o incluso generar timbres nuevos. Un sintetizador modular se compone de varios módulos, los cuales se conectan a través de cables, conmutadores, sliders y paneles patch. Se pueden generar muchísimas combinaciones para crear diferentes sonidos. Normalmente utiliza los sintetizadores modulares Buchla o Eurorack, que además en muchas ocasiones están personalizados exclusivamente para ellos. En una entrevista, Cristina Karpicheva explicaba que su interés en el uso de los sintetizadores radica en que no puedes tener control total en el sonido. Giras la perilla 1 milímetro y listo, el sonido es diferente. Todas sus piezas se basan en la improvisación y buscan lograr construir sistemas computacionales que vivan por sí mismos. Como mencioné al inicio, 404.0 tuvo 2 presentaciones en el MUTEC, 1.0 y Jetlag. Jetlag se presentó en Nocturne One el 22 de noviembre de 2019 a las 23:20 y duró aproximadamente 50 minutos. Se trata de lo que el MUTEC llamó instalación y performance, aunque a mi parecer es únicamente un performance. Una instalación consiste en construcciones de técnica mixta a gran escala, diseñadas para un lugar y tiempo específico, en los que comúnmente el espectador tiene que recorrer para poder apreciar por completo la pieza. En el caso de Jetlag no existe ninguna construcción o espacio que recorrer, sino que es una pieza que se crea a partir de las acciones de 404.0. Los espectadores entraron a un cuarto grande, oscuro. Todos miraban hacia el frente. 404.0 empezó su performance mezclando sonidos generados a partir de un sintetizador modular, mientras paralelamente a partir de estos sonidos generaba gráficos en tiempo real a través de algoritmos aleatorios con el programa Touch Designer. Estos, junto con las pocas luces que se prendían y apagaban, eran lo único que iluminaban el cuarto. El concepto detrás de esta pieza se trata de la creación de un espacio sin tiempo, cuando el reloj corporal es trastornado y no entiendes por qué el día se convierte en la noche. Esta condición nos ayuda a desconectarnos de cualquier cosa racional y hacer lo que queramos. La manera en la que se presentó el performance, la utilización de la luz, los gráficos y el sonido aísla por completo a los espectadores, propiciando el objetivo general del festival, la suspensión del espacio-tiempo cotidiano, que como ya mencioné es algo que se busca desde la antigüedad en la creación de los festivales. A partir de mi cuestionamiento inicial me han surgido nuevos cuestionamientos. En primera instancia me doy cuenta que los festivales, o al menos el MUTEC, a partir de nombrar sus presentaciones como instalaciones, performance o arte inmersivo, tienen la intención de apropiarse de términos y conceptos propios de la historia del arte. Tal vez con la intención de lograr una legitimación por parte del sistema artístico.
Ante esta forma de creación de capital cultural, nosotros como historiadores del arte deberíamos voltear a ver a los festivales y buscar cómo generar un vocabulario o formas de aproximación a estas producciones. Y me pregunto si por estar dentro de la clasificación de espectáculo y entretenimiento se niega su lado artístico, es decir, se trata de categorías mutuamente excluyentes. Y por supuesto, no puedo dejar de lado la nueva realidad generada por el COVID-19, en el que la pregunta recae: ¿qué le depara al espacio festival? ¿Habrá festivales como los conocíamos de nuevo o tendrán que reinventarse para seguir existiendo? De un sintetizador generados a partir de un sintetizador. Sí. Levántame más la mano. ¿Qué? Ahí no, así, hazme así hacia adelante. Una sola mano, la derecha, métela más. Ahora no, métela más hacia acá, pero extiéndela. ¿Qué le depara? Dímelo. ¿Qué le depara al espacio festival? Y hazlo de manera natural. 3, 2. ¿Qué le depara al espacio festival? No sentí que fue natural. 3. Yo tampoco. 3, 2. Probablemente conoces a las tehuanas de las fotografías y autorretratos de Frida Kahlo vestida con un traje típico de Tehuantepec, o porque en algún momento tuviste en las manos un billete de 10 pesos impreso entre 1937 y 1967, donde aparecía Estela Ruiz Velázquez vestida de tehuana. Estos son tan solo 2 ejemplos de las muchas representaciones que se han hecho sobre las mujeres de Tehuantepec en Oaxaca y que han viajado por todo el mundo, estableciendo así la percepción que tenemos sobre esta cultura. Sin embargo, en este proceso en el que se inventó la identidad de una cultura a través de imágenes creadas por otros, se pueden identificar varias instancias de violencia simbólica. Esta afirmación parte de la noción que ninguna imagen es creada de manera inocente o sin intención de transmitir las necesidades, posturas y creencias del autor. En este video les explicaré cómo fue el proceso por el cual se inventó el imaginario de la mujer tehuana a través de las obras que se produjeron sobre el tema y las implicaciones violentas que este fenómeno puede tener. Las primeras representaciones sobre la región y cultura de Tehuantepec se pueden encontrar en los repertorios visuales de los artistas viajeros, quienes comúnmente llegaban a México encargados por países o empresas extranjeras para estudiar las características del país, como el terreno, la comida, la vestimenta y algunas costumbres notables. El pintor italiano Claudio Linati fue uno de los artistas viajeros más reconocidos de su momento, al publicar su célebre texto Trajes civiles, militares y religiosos de México en 1828, en el cual se imprimieron 48 litografías acompañadas por textos que describían individuos o personajes que se encontraban en México y podían fascinar a cualquier extranjero. Uno de los personajes a los que retrató fue una joven mujer de Tehuantepec, mostrando una mujer con los pechos descubiertos, portando la característica falda y tocado alrededor de su rostro, a quien el texto describe como las mujeres más hermosas de México, a pesar de sus rasgos faciales característicos de la raza india, ya que tenían una tez más pálida como la europea. Linati además destaca el conjunto de sus formas, la elegancia de los contornos de su talle generalmente alargado, el brillo de sus ojos negros, características que atraen mucho al autor, a tal punto que él sugiere coquetear con ellas y dejarse de seducir por sus encantos. La fascinación con las mujeres de Tehuantepec siguió haciendo presencia en las obras pictóricas y literarias que siguieron a la de Linati. Por ejemplo, destaca el texto de Charles Brasseur, un sacerdote francés que llegó a México como estudioso de la antropología y etnología, quien afirmó que quedó impresionado, como si estuviese viendo a la diosa egipcia Isis o a Cleopatra en persona. Muchos otros textos sobre el tema hacen una comparación entre las mujeres de Tehuantepec y Amazonas u otros seres sobrenaturales.
Gracias a la situación sociopolítica en México en la primera mitad del siglo XX, se potencializa el repertorio de imágenes sobre las tehuanas, ya que a 100 años de la independencia de España y recién ocurrida la Revolución Mexicana, el país una vez más tenía la necesidad de redefinir su identidad, y políticas como la que propuso José Vasconcelos indicaron que se debía de buscar en las raíces indígenas la esencia de la nación. De manera simultánea al enaltecimiento de la figura indígena, se quería demostrar que México era capaz de adentrarse a la modernidad y adaptarse a las innovaciones que ésta presentaba. Es por estas necesidades que tenía el país que encontraron en la tehuana la figura perfecta para depositar su identidad nacional, ya que se reconocía a esta cultura por su peculiar historia, que cuenta cómo una población zapoteca pudo luchar en contra de la conquista española y mantener su pureza, mientras que al mismo tiempo se nutre y fortalece con las ideas modernas que se le comunican a través de los ferrocarriles. Marinela Miano Borruso afirma que la representación artística de las ismeñas por medio de diferentes estilos constituyó una preferencia por lo nativo y los temas nacionales, que implicaban una revaloración de las sociedades indígenas. Además, las relaciones de género en Tehuantepec, tan distintas a las que se habían establecido en culturas europeas patriarcales, ya que las mujeres de Tehuantepec asumían un papel activo en la economía y vida pública de la ciudad, llamaron aún más la atención de los estudiosos. Se puede afirmar que su condición de género femenino fue un factor que facilitó que los artistas transformaran a las tehuanas de mujeres a símbolos, como comúnmente se ha hecho con las alegorías en la tradición iconográfica europea. A partir de esta instancia, algunos de los artistas más importantes del momento, como Diego Rivera, a quien se le reconocen sus obras como fundamentales para el discurso nacionalista del momento, usaron a Tehuantepec y a sus mujeres como tema principal de su trabajo. Destacan los murales de Rivera que adornan el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que representan a mujeres de Tehuantepec bañándose, lavando ropa, cargando a bebés y charolas de frutas. El baile de Tehuantepec, también por Rivera, en el que 3 mujeres hacen paralelo a 3 hombres en un baile. El retrato de una tehuana realizado por Saturnino Herrán, en el que la mayoría del lienzo está abarcado por el famoso resplandor del traje de las tehuanas. La obra de una mujer tehuana cargando un bebé en sus brazos, creada por el artista Germán Gedovius. El célebre filme de Sergei Eisenstein, Que viva México, y las renombradas series de fotografías que Tina Modotti y Dolores Álvarez Bravo tomaron durante su estancia en Tehuantepec. Sin lugar a duda, la imagen de la tehuana recorrió México y el mundo, y se estableció como una de las características que hacía la cultura mexicana única e inigualable. Sin embargo, resalta el hecho que ninguna de las representaciones más famosas y reconocidas sobre las tehuanas fueron hechas por personas pertenecientes a esta cultura, lo que implica que la percepción que tenemos de ellas está sesgada y basada en discursos que pueden llegar a estar divorciados de la realidad y por lo tanto refuerzan dinámicas de poder coloniales. Es posible afirmar que los artistas se aprovecharon de la figura de la tehuana en función de un discurso nacional, haciendo a un lado la producción artística y autopresentaciones que surgían de Tehuantepec. En su texto Modos de ver, John Berger explica el poder que cargan las imágenes producidas por artistas y la fuerza implícita que éstas conllevan al momento de ser percibidas. Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas, dice Berger, confirmando que la mirada constantemente se está sesgando según los conocimientos y creencias tanto de quien produce imágenes como de quien las consume. Berger también propone una definición de la imagen para rastrear su importancia. Argumenta que una imagen es una visión recreada o reproducida, separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez, para ser preservada y que por fuerza encarna un modo de ver. El modo de ver del fotógrafo se refleja en su elección del tema. El modo de ver del pintor se reconstruye a partir de las marcas que hace sobre el lienzo o el papel. Y sumado a esto, percibimos o apreciamos una imagen según nuestro propio modo de ver. Por último, el texto de Berger es importante porque nos revela los propósitos de las imágenes. Fueron creadas al principio como evocación de una ausencia que incluso es capaz de sobrevivir al objeto representado, por lo que eran capaces de mostrar el aspecto del objeto que por implicación había sido visto por otra persona. Este proceso llegó a la realización de que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte también de lo registrado,
y así una imagen se convirtió en un registro del modo en que X había visto a Y. No cabe duda que las representaciones de otros no son inocentes, pues están siempre plagadas por el modo de ver de quién las creó y quién las percibe. Edward Said es otro autor que nos indica la violencia que implica el acto de representar al otro, en su texto Orientalismo. Él establece de manera muy concreta, a través del análisis de la relación entre el Occidente y Oriente, la manera en que se construye el concepto de la otredad desde la mirada y para el beneficio del Occidente. Said afirma que, más allá de lo que realmente es el mundo oriental, lo cual no le interesa descifrar en este momento, el mundo occidental se ha dedicado al estudio del Oriente, a lo que él llama orientalismo, desde su propio punto de vista. Gracias a esto, muchas veces han caído en inexactitudes o romantizaciones. Reducir una región tan amplia, con una enorme cantidad de culturas y matices, a conceptos tan simples, produjo que la visión occidental sobre el Oriente sea completamente inventada y divorciada de la realidad. Este proceso no fue inocente ni el resultado de la incapacidad de los eruditos, sino que fue necesario transformar la idea que tenían de esta región para posteriormente dominarla y establecer ahí sus colonias más grandes, ricas y antiguas. Además de la invención de un discurso para posibilitar el dominio económico y cultural del Oriente, también funciona como una forma de definirse a sí mismos. Al establecer al Oriente como el otro, el Occidente se puede definir a partir de todo lo que no son. El Occidente se define en contraposición al Oriente desde sus estudios sobre el tema. Debemos resaltar que el texto de Said entiende al Occidente no solamente como posición geográfica, sino como estructura de poder cultural. Es por esto que podemos aplicar esta misma lógica a otros procesos de dominación cultural, aún dentro del mundo occidental. El Occidente se entiende como la hegemonía, lo colonizante y lo que le impone su mirada sobre los otros. De la misma manera que Said habla sobre el fenómeno del orientalismo, nosotros podemos acuñar el concepto de tehuanismo para referirnos al estudio y representaciones que artistas occidentales han hecho sobre Tehuantepec. Basado principalmente en estos autores, podemos afirmar que la tradición pictórica de retratar a las tehuanas tiene graves implicaciones políticas que se pueden y deben analizar desde este campo. Comenzando con el hecho que la mayoría de las fuentes literarias que hablan sobre las tehuanas recurren constantemente a compararlas con diosas egipcias, griegas o amazonas. Esto podría parecer como un halago o cumplido a estas mujeres y su peculiar fuerza, pero lo que realmente consigue es una deshumanización y mistificación, ya que parece más fácil que estas mujeres sean seres sobrenaturales a que puedan existir mujeres económicamente independientes. Al seguir esta lógica, es peligroso romantizar cualquier idea, incluyendo a la mujer tehuana, pues se recurren esencialismos y reducciones de carácter que únicamente destacan los elementos que parecen pertinentes o significativos al autor, según sus propias perspectivas. Por ejemplo, los artistas masculinos que representaban a las tehuanas tendían a enfocarse o resaltar elementos superficiales como apariencias o actividades que tradicionalmente han estado asociados con el género femenino, como que Gedovius reduzca todas las actividades de las tehuanas a su labor de maternidad, que Rivera pinte a las tehuanas en actividades relacionadas a los labores del aseo o enfatizando su desnudez, y que la película de Eisenstein se enfoque casi completamente en el amorío entre dos jóvenes de Tehuantepec. Toda la rica historia que se conocía de las tehuanas sobre mujeres libres y económicamente independientes que desarrollaban un sinfín de actividades sin ninguna limitación impuesta por el patriarcado es reducida por estos artistas, que idealizan estos personajes y lo disminuyen a unas cuantas características que refuerzan la mirada masculina que se ha observado en la tradición artística desde hace siglos. Las artistas femeninas que representaron a las tehuanas tampoco son inocentes de proyectar en sus obras sus propios modos de ver, que si bien posiblemente no están basados en una diferencia de género, sí pueden llegar a representar una lógica de dominancia cultural entre Tehuantepec y el occidente, como lo expresaría Said. El título de la fotografía de Álvarez Bravo, La Visitación, detona la mirada interseccional de este estudio, pues hace referencia al momento en que la Virgen María corre a avisarle a su prima Isabel la noticia de que está embarazada con el Hijo de Dios. Si bien esta fotografía tiene la misma composición que se estableció en la tradición iconográfica de las visitaciones, el que se le asigne este título a una escena que no se encuentra dentro de esta tradición cristiana le impone una religión occidental y colonial, una vez más reforzando el dominio de las ideas occidentales sobre los demás.
Es así que la obsesión con representar a tehuanas históricamente ha enterrado las propias producciones artísticas de esta tradición, y hace que la manera en que se percibe y entiende parta siempre de la mirada del dominante. Esto logra perpetuar la violencia ejercida en contra de una cultura oprimida tanto por su género como por su racialidad, ya que no se le presta la debida atención a escuchar sus propias vivencias y maneras en las que se han presentado. En vez, se han aprovechado de todas las características que hacen única a esta cultura para imponer en los cuerpos de las tehuanas sus propios deseos, visiones y aspiraciones.